¿Y si te dijera que hay una forma de vivir en oración que casi nadie te enseñó y que puede transformar por completo tu vida en menos tiempo del que imaginas? No hablo de orar más horas, no hablo de repetir más palabras, hablo de algo mucho más profundo. Cultivar un espíritu de oración que te acompañe todo el día, en cada minuto, sin importar dónde estés ni qué estés haciendo. Quédate hasta el final, porque en este video vas a descubrir cómo se cultiva ese espíritu, por qué es tan poderoso y cómo puedes empezar a vivirlo desde mañana temprano sin cambiar nada de tu rutina. Vas a entender por qué uno de los predicadores más famosos de la historia decía que la clave de su vida no eran las horas de oración encerrado, sino algo mucho más simple y accesible. Vas a ver cómo cambia una persona cuando aprende a vivir de esta manera. Y al final vas a entender por qué quienes lo practican dicen que nunca más volverán a ser los mismos y por qué esta enseñanza puede ser justamente lo que te faltaba para dejar de sentirte lejos de Dios. Spurgeon decía que un cristiano sin espíritu de oración es como un pez sin agua, y hoy vamos a hablar de exactamente eso. Cómo entrar en esa vida, cómo sostenerla y cómo dejar que Dios te transforme desde adentro sin que tengas que hacer nada extraordinario. Si deseas aprender paso a paso a hacer tu devocional, incluso teniendo poco tiempo libre, haz clic en el enlace que está en el primer comentario fijado. Vamos primero a lo esencial, porque de nada sirve avanzar si no entendemos bien de qué estamos hablando. Cuando escuchamos la frase espíritu de oración, muchos se imaginan a alguien encerrado en un cuarto, hincado durante horas, con las manos cruzadas y los ojos cerrados. Pero eso no es exactamente lo que este hombre quería decir. El espíritu de oración no es una actividad, es una actitud, es una manera de estar en el mundo, es vivir con el corazón conectado a Dios todo el tiempo, aunque estés lavando los platos, manejando en el tráfico, conversando con alguien o trabajando en la oficina. Es como una música de fondo que nunca se apaga. Puedes no darte cuenta de ella conscientemente todo el tiempo, pero está ahí y le da tono a todo lo que haces. Piénsalo con esta imagen. Cuando estás profundamente enamorado, esa persona ocupa un lugar en tu mente todo el día. No estás pensando activamente en ella cada segundo, pero está presente en el fondo de tu conciencia. Recuerdas cosas que quieres contarle. Te alegras pensando en cuando la veas. Le mandas un mensaje corto cuando algo te hace acordar de ella. Así funciona el espíritu de oración. No es que ores conscientemente cada minuto. Es que Dios ocupa ese lugar constante en tu conciencia y desde ahí todo se filtra. Charles Spurgeon nació en el año 1834, en Inglaterra, y desde muy joven descubrió esta forma de vivir. No la aprendió en un libro. La aprendió en su propia experiencia, viendo cómo cambiaba todo cuando el corazón vivía en esa conexión constante. Y lo enseñaba a sus estudiantes con una insistencia enorme. Les decía, pueden aprender toda la teología del mundo, pueden ser predicadores brillantes, pero si no cultivan el espíritu de oración, sus vidas van a ser secas y sus ministerios vacíos. Y no era una exageración, era su experiencia real. Ahora bien, ¿por qué es tan importante esto? ¿Por qué no basta con orar una vez al día y ya? La respuesta es simple pero profunda. Porque la vida no ocurre en tus momentos de oración. La vida ocurre todo el tiempo. Y si tu conexión con Dios está solo reservada para 10 minutos por la mañana, entonces las otras 23 horas y 50 minutos las vives desconectado. Y en esas horas desconectado es donde pasa la mayoría de tu vida. Es donde tomas decisiones. Es donde reaccionas a las provocaciones. Es donde caes en tentaciones. Es donde tratas mal a la gente. Es donde te dominan los miedos y las ansiedades. Este hombre lo veía con enorme claridad. Decía que muchos cristianos vivían una vida dividida, momentos de oración fervientes y momentos comunes completamente separados de Dios. Y esa división producía cristianos frustrados, débiles, con muy poco fruto real. La solución no era orar más tiempo por la mañana. La solución era romper esa división, hacer que la oración dejara de ser un momento aislado y se convirtiera en el aire que se respira. Piénsalo. Nadie decide respirar 5 veces por la mañana y aguantar todo el día. Respira continuamente, sin pensarlo. Y por eso puede vivir. Si dejáramos de respirar en cualquier momento del día, moriríamos. Y así funciona el espíritu de oración.
No es algo que haces en ratos separados, es algo que ocurre continuamente. Es lo que te mantiene espiritualmente vivo. Ahora vamos al corazón práctico de este tema. ¿Cómo se cultiva ese espíritu? Porque una cosa es entender la idea, y otra muy distinta es vivirla. Y aquí es donde este mensaje puede cambiarte la vida si lo tomas en serio. La primera clave es esta. Aprende a hablar con Dios en frases cortas y espontáneas durante el día. No esperes momentos formales. No busques posturas especiales. Simplemente cuando algo pasa, habla. Cuando alguien te contesta mal, susurra por dentro. Señor, ayúdame a responder con paciencia. Cuando ves algo hermoso, di, gracias, Padre. Cuando enfrentas una decisión, aunque sea pequeña, pídele. Dame sabiduría en esto. Cuando alguien te viene a la mente, ora. Bendícelo, Señor. Estas oraciones cortas, dichas cientos de veces al día, van tejiendo una conexión constante con Dios. Este hombre las llamaba oraciones jaculatorias, un nombre antiguo que simplemente significa oraciones cortas y espontáneas, como flechas lanzadas al cielo. Y aunque el nombre suene raro, la práctica es sencillísima. Piénsalo. En un día común tienes cientos de pequeños momentos, un ruido molesto, una noticia inesperada, una conversación difícil, un pensamiento que te asalta, un instante de belleza. Cada uno de esos momentos puede convertirse en una oración corta, y esas oraciones cortas van construyendo el espíritu que buscamos. Ahora, esto puede sonar difícil al principio, y aquí conviene ser honesto. No vas a lograrlo de un día para el otro. Como cualquier hábito, requiere práctica y paciencia. Al principio te vas a olvidar. Van a pasar horas sin que hayas hablado nada con Dios. Y cuando te des cuenta, tal vez sientas culpa. No la sientas. Simplemente vuelve, retoma. Susurra una oración corta y sigue adelante. Con el tiempo, casi sin notarlo, te vas a encontrar hablando con Él todo el día, sin esfuerzo. Y ahí es donde ocurre la transformación. Este hombre lo comparaba con aprender un idioma nuevo. Al principio piensas en cada palabra, buscas cada frase con esfuerzo. Pero después de meses de práctica, empiezas a hablar sin pensar, porque el idioma se volvió parte de ti. Igual pasa con el espíritu de oración. Al principio requiere esfuerzo consciente. Después se convierte en tu forma natural de vivir. La segunda clave es esta. Aprende a ver a Dios en las cosas comunes. La mayoría de la gente separa lo espiritual de lo cotidiano. Lo espiritual es la iglesia, el domingo, la lectura de la Biblia. Lo cotidiano es el trabajo, la comida, los mandados. Y esa separación es artificial. En la mente de este hombre, Dios estaba presente en todo. En el pan de la mañana, en la sonrisa de un hijo, en el aire fresco al abrir una ventana, en la fatiga después de un día largo, en la lluvia que cae. Cuando aprendes a ver a Dios en todo, cada momento se vuelve una oportunidad para orar. Un vaso de agua se convierte en un motivo de gratitud. Una caminata se convierte en un tiempo de conversación con Dios. Un problema en el trabajo se convierte en una oportunidad para pedir sabiduría. La vida entera se sacraliza sin necesidad de convertirse en una vida religiosa formal. Piénsalo así. No es que tengas que dejar tu trabajo para ser espiritual, es que puedes trabajar espiritualmente. No es que tengas que dejar de disfrutar tu comida para ser piadoso, es que puedes agradecer mientras la disfrutas. Todo lo que haces puede volverse una oración si tu corazón lo vive así. La tercera clave es esta. Cuida lo que entra en tu mente durante el día. Esto es enorme y muchos lo pasan por alto. El espíritu de oración no puede sostenerse si estás alimentando tu mente todo el día con contenido que te aleja de Dios. Si consumes horas de noticias negativas, redes sociales tóxicas, música que te desordena el corazón, contenido superficial y ansioso, tu mente se llena de todo eso. Y entonces, cuando quieres orar, tu mente está tan invadida por ese ruido que la oración se vuelve casi imposible. Este hombre insistía mucho en esto. Decía que la mente es como un jardín, y lo que siembras en ella crece. Si siembras semillas de paz, cosechas paz. Si siembras semillas de ansiedad, cosechas ansiedad. Si siembras la palabra de Dios, cosechas una vida espiritualmente rica. La solución no es aislarse del mundo, es filtrar con inteligencia. Elegir con cuidado qué escuchas, qué lees, qué miras. Y sobre todo,
empezar el día con la palabra de Dios, aunque sea unos minutos, para que la primera semilla del día sea de las buenas. La cuarta clave es esta: aprende a estar en silencio. Vivimos en un mundo saturado de ruido. Radio en el auto, podcast mientras trabajamos, televisión en el fondo, notificaciones sin parar, música cuando caminamos. Y en medio de tanto ruido, la voz de Dios se vuelve casi imperceptible. No porque Dios no hable, sino porque nosotros no podemos escuchar. El silencio es indispensable para cultivar el espíritu de oración. No hace falta que sea mucho, 5 o 10 minutos al día en silencio total, sin pantallas, sin música, sin distracciones. Solo tú y Dios. Al principio va a ser incómodo. Tu mente va a rebelarse contra el silencio, porque no está acostumbrada. Pero con la práctica, ese silencio se vuelve el momento más precioso del día. Es donde escuchas cosas que en el ruido nunca escucharías. Es donde tu alma respira. Es donde Dios te habla en susurros que solo se oyen cuando todo lo demás está apagado. Este hombre reservaba tiempos de silencio a lo largo del día. No siempre podía hacerlo mucho tiempo, por su vida ocupada, pero era estratégico con esos minutos. Y esos minutos alimentaban todo lo demás. La quinta clave es esta: aprende a orar por otras personas durante el día. Cuando alguien te viene a la mente, no lo dejes pasar. Ora por esa persona en el momento. Es una de las formas más poderosas de cultivar el espíritu de oración, porque saca la oración del centro egoísta y la abre al amor por los demás. Muchos oran solo por sí mismos, y esa oración se vuelve chica, limitada, casi mendicante. Pero cuando aprendes a interceder por otros, tu corazón se agranda. Sientes empatía. Cargas con las cargas de otros. Y curiosamente, en ese proceso, tus propias cargas empiezan a pesarte menos. Este hombre decía que la intercesión por otros es una de las formas más nobles de oración, porque imita el corazón de Dios que ama a todos. Y esa práctica, incorporada al día, va cambiando profundamente el corazón de quien la practica. Ahora bien, hay algo importante que quiero decir antes de seguir. Cultivar el espíritu de oración no es hacerte un fanático religioso raro que anda por ahí murmurando todo el tiempo. Al contrario, quien vive así se vuelve más presente, no menos, más atento a los demás, no menos, más sensible, más amoroso, más útil para el mundo real. Este hombre no era un ermitaño encerrado, era un pastor activísimo, con una carga de trabajo enorme, comprometido con problemas sociales reales. Su espíritu de oración no lo alejaba del mundo, lo hacía funcionar mejor en el mundo. Y esta es una diferencia enorme con la falsa espiritualidad que muchos imaginan. La verdadera vida de oración no te desconecta de la realidad. Te conecta con ella de una manera más profunda y sana. Te da fuerzas para servir mejor. Te da paciencia para amar mejor. Te da sabiduría para decidir mejor. No te vuelve raro, te vuelve más humano de la mejor manera. Y aquí viene algo que puede confrontarte un poco. Muchos cristianos viven vidas espirituales muy pobres y no entienden por qué. Van a la iglesia, leen la Biblia de vez en cuando, oran cuando pueden, pero sienten que Dios está lejos, que la fe es más una obligación que una fuente de vida. Y este hombre, hablándole a personas así, les decía sin rodeos: el problema es que tienen momentos de oración, pero no tienen un espíritu de oración. Y esa es una gran diferencia. Tener momentos de oración es hacer una actividad puntual. Tener un espíritu de oración es una forma de vivir. Es como la diferencia entre visitar a alguien una vez al mes y vivir con esa persona. El primero es un encuentro, el segundo es una vida compartida. Dios no te llamó a visitarlo una vez al día, te llamó a vivir con Él, en comunión constante. Y hasta que no descubras esa diferencia, tu vida espiritual va a sentirse siempre incompleta. Ahora, ¿qué cambios reales produce cultivar este espíritu? Aquí hay algo que necesitas oír, porque es hermoso. Primero, empiezas a sentir a Dios más cerca, no como una idea abstracta, sino como una presencia real que camina contigo. Y esa sensación cambia todo. La soledad de la vida moderna, esa soledad profunda que muchos cargan aunque estén rodeados de gente, empieza a disolverse, porque descubres que en realidad nunca estás solo. Segundo,
Tus reacciones ante los problemas cambian. Ya no explotas tan rápido, ya no te derrumbas ante cualquier cosa. Porque en el momento del problema, casi automáticamente buscas a Dios. Y esa búsqueda, aunque sea de segundos, te da un espacio interior para responder mejor. Tercero, tu paz se vuelve más estable. Ya no depende de que todo salga bien. Ya no se rompe con cada mala noticia. Porque la fuente de tu paz ya no está en las circunstancias, sino en la conexión constante con Dios. Cuarto, empiezas a ver la vida con otros ojos. Notas cosas hermosas que antes ignorabas. Sientes gratitud por cosas pequeñas que antes dabas por sentado. Y esa mirada agradecida te llena de una alegría discreta pero profunda que no depende de eventos extraordinarios. Quinto, y tal vez lo más importante, tu carácter empieza a cambiar. No de golpe, no de un día para el otro, pero sí de manera sostenida. Te vuelves más paciente, más generoso, más honesto, más humilde. Porque el espíritu de oración te expone constantemente a la presencia de Dios, y esa presencia va limpiando cosas que ni siquiera sabías que tenías dentro. Este hombre lo comparaba con estar cerca de una fogata en invierno. Cuando te acercas al fuego, no tienes que esforzarte por calentarte. El calor te penetra solo, y si te quedas cerca el tiempo suficiente, no solo te calientas, sino que tu ropa empieza a oler a humo, tu piel se enrojece un poco. Todo tú absorbes algo del fuego. Así funciona vivir cerca de Dios. No tienes que esforzarte por cambiar. Al estar cerca, el cambio ocurre solo. Y con el tiempo, hasta la gente empieza a notar algo distinto en ti que no sabe explicar. Es el olor del fuego. Es la marca de haber estado cerca. Ahora bien, seamos honestos también con las luchas reales de este camino. No es todo maravilla y facilidad. Van a haber temporadas secas. Días en que sientas que Dios está lejos aunque hagas todo lo posible por acercarte. Momentos en que la oración parezca vacía y los versículos no te digan nada. Este hombre pasó por eso muchas veces, especialmente por su tendencia a la depresión, esa tristeza profunda que lo acompañó durante gran parte de su vida. Y sin embargo, aún en esas temporadas secas, se aferraba al espíritu de oración. No porque sintiera, sino porque creía. Y eso es clave. La vida de oración no se sostiene por sentimientos. Los sentimientos suben y bajan. Se sostiene por decisión, por convicción, por fidelidad. Cuando aprendes a orar, aunque no sientas nada, descubres una madurez espiritual mucho más profunda que la de quienes solo oran cuando la emoción los mueve. Y quienes atraviesan esas temporadas secas persistiendo, salen del otro lado con una fe mucho más firme. Otra lucha real es la distracción. Vivimos en una época donde nuestra mente está entrenada para saltar de un estímulo a otro cada pocos segundos. Y esa fragmentación mental hace muy difícil sostener un espíritu de oración constante. Cuando intentas orar, 1000 pensamientos te asaltan. Cuando quieres estar en silencio, tu mente busca ruido. Esto es normal, no te asustes, pero hay que trabajarlo. ¿Cómo? Reduciendo el consumo de estímulos rápidos, bajando el tiempo de redes, silenciando notificaciones, practicando el aburrimiento a veces, dejando espacios sin pantalla. Con el tiempo, tu mente se recupera. Empieza a poder sostener pensamientos más largos, a concentrarse más profundo, a entrar en oración sin tanto esfuerzo. La distracción es real, pero no es invencible. Y quien la vence descubre profundidades interiores que la mayoría nunca conoce. Y aquí llegamos a algo muy poderoso. La vida de oración, cultivada con paciencia, te da una identidad diferente. Ya no eres definido por lo que haces, por lo que tienes, por lo que otros piensan de ti. Eres definido por aquel con quien vives. Y esa identidad es inquebrantable. Puedes perder trabajo y no perder tu identidad. Puedes recibir críticas y no perder tu identidad. Puedes atravesar fracasos y no perder tu identidad. Porque tu identidad ya no está construida sobre arena, sobre cosas cambiantes, sino sobre roca, sobre la relación constante con Dios. Este hombre decía que la mayoría de la gente sufre no por lo que le pasa, sino porque no tiene un fundamento que sostenga lo que le pasa. Y ese fundamento se construye con años de vida de oración, no de un día para otro, pero sí, con constancia se construye. Ahora quiero hablarte de algo que puede ser el punto de quiebre en tu vida.
Muchos escuchan este tipo de enseñanza y piensan, qué lindo, algún día lo voy a intentar. Y ese algún día no llega nunca. La vida sigue como estaba. Los meses pasan, los años pasan, y sigues sintiéndote lejos de Dios, cansado, sin propósito claro, con la sensación de que te falta algo importante. Y ese algo importante es exactamente lo que estamos hablando en este video. Este hombre insistía en que la fe no se pospone. No hay un momento perfecto para empezar. El único momento que tienes es hoy. Mañana no está garantizado. Y la persona que quieres llegar a ser no aparece por accidente. Se construye con decisiones tomadas hoy. Piensa por un momento. Si sigues viviendo exactamente como vives ahora durante los próximos 5 años, sin cambiar nada, ¿estarías satisfecho con la persona en la que te convertirías? Si la respuesta es no, entonces algo tiene que cambiar. Y ese cambio no es un gran evento dramático. Es una decisión pequeña, tomada hoy, sostenida cada día. Vamos a hablar de cómo empezar concretamente, para que este mensaje no se quede solo en palabras. Empieza mañana, no dentro de un mes, no cuando estés listo. Mañana. Antes de tocar el teléfono al despertar, di una oración corta. Solo unas palabras. Padre, este día es tuyo, ayúdame a caminarlo contigo. 10 segundos. Después, durante el día, cada vez que te acuerdes, susurra otra oración corta. Gracias por esto. Ayúdame con aquello. Bendice a esa persona. Al principio te vas a olvidar mucho. No pasa nada. Cuando te acuerdes, retoma. Al final del día, antes de dormir, cierra con otra oración corta. Gracias por este día. Perdón por lo que fallé. Cuídame esta noche. Ese es el comienzo. Simple. Al alcance de cualquiera. Sin necesidad de nada especial. Y si haces solo eso durante un mes, con constancia, vas a empezar a notar cambios. Tu sensación de la presencia de Dios va a crecer. Tu paz va a estabilizarse. Tu forma de reaccionar va a mejorar. Y desde ahí, el hábito se va profundizando naturalmente. Vas a querer orar más. Vas a querer leer la palabra más. Vas a querer estar en silencio más. El hambre crece cuando se alimenta. Al principio tienes poca, pero cada oración corta la aumenta. Otra sugerencia práctica. Usa recordatorios visuales. Pon una imagen o una frase en un lugar donde la veas seguido. En tu escritorio, en el espejo del baño, en la puerta de la nevera. Algo que te haga acordar de Dios. Cada vez que la mires, deja que sea un disparador para una oración corta. Este hombre recomendaba estas ayudas simples, porque sabía que la mente humana necesita señales externas para formar hábitos internos. No las desprecies. Son puentes sencillos hacia una vida transformada. Otra sugerencia. Aprende a hacer pausas breves durante el día. En medio del trabajo, detente 30 segundos. Cierra los ojos. Respira profundo. Habla con Dios en silencio. Y vuelve a lo tuyo. Esas micropausas espirituales, sostenidas a lo largo del día, van construyendo el espíritu de oración de una manera que ninguna sesión larga podría lograr. Porque no fragmentas tu vida entre oración y trabajo, sino que integras ambas cosas. Y algo más, muy importante. Rodéate de personas que también quieran vivir así. Este hombre insistía mucho en la comunidad. Decía que quien intenta vivir el espíritu de oración solo, sin comunidad, muchas veces se rinde. Pero quien comparte esa aspiración con otros, se sostiene. Busca amigos, un grupo pequeño, alguien con quien puedas hablar de estas cosas. La influencia de las personas que te rodean es enorme. Si estás solo en esto, y todos alrededor viven ajenos a Dios, va a ser difícil sostenerlo. Pero si tienes al menos alguien con quien caminar, todo se vuelve más posible. Y aquí conviene decir algo importante para no crear expectativas falsas. Cultivar el espíritu de oración no significa que tu vida se va a volver perfecta. Los problemas van a seguir apareciendo. Vas a tener enfermedades, pérdidas, momentos oscuros. Este hombre tuvo todo eso. Sufrió una enfermedad muy dolorosa llamada gota, que le inflamaba las articulaciones y le impedía caminar bien muchas veces. Pasó por depresiones intensas que lo dejaron en la oscuridad durante semanas. Enfrentó críticas feroces, calumnias, ataques públicos, y sin embargo, en medio de todo eso,
sostenía su espíritu de oración, porque había aprendido algo. La oración no elimina la tormenta, pero cambia quien la enfrenta. Puedes atravesar cualquier dolor con Dios adentro y no romperte del todo. Puedes atravesar cualquier alegría con Dios adentro y no perderte en ella. Esa estabilidad interior es el mayor regalo del espíritu de oración. No una vida sin problemas. Una vida con capacidad de enfrentar los problemas con dignidad, fe y esperanza. Y aquí voy a compartir algo profundo. Este hombre, cerca del final de su vida, decía que si tuviera que empezar todo de nuevo, no cambiaría casi nada de lo que hizo, pero le dedicaría aún más tiempo a la vida de oración. Porque miraba hacia atrás y veía que todo lo verdaderamente valioso que había logrado había nacido de esos momentos de comunión con Dios. Y todo lo que había hecho con sus propias fuerzas, sin oración, había sido superficial y se había desvanecido. Esa perspectiva desde el final de una vida es enorme. Nos hace pensar. Si nos preguntáramos al final de nuestros días qué realmente valió la pena, la respuesta probablemente no serían los logros externos, sino la profundidad de la relación con Dios que cultivamos en el camino. Y esa profundidad no se improvisa en el último año. Se construye a lo largo de toda la vida, día por día, oración por oración. Piensa por un momento en tu propia vida, los años que ya viviste, los que quedan por venir. ¿Qué te gustaría poder decir cuando mires hacia atrás? ¿Que corriste mucho, acumulaste muchas cosas, alcanzaste muchos logros, pero viviste desconectado de aquel que te dio la vida? ¿O que aprendiste a vivir con Él, a caminar con Él, a compartir cada momento con Él? Esa segunda vida es infinitamente más rica que la primera, y no requiere condiciones especiales para vivirla. Requiere solo la decisión de cultivar el espíritu de oración desde hoy, con lo que tienes, donde estés. Ahora quiero cerrar con una idea que me parece la más importante de todo este video. Cultivar el espíritu de oración no es una carga que se te pide, es un regalo que se te ofrece. Dios no te está exigiendo que ores todo el tiempo como una obligación pesada. Te está invitando a vivir con Él, a disfrutar de su compañía, a no sentirte solo nunca más. La invitación es de amor, no de exigencia. Y cuando entiendes esto, todo cambia. Ya no oras porque debes, oras porque quieres, porque descubriste algo tan valioso que no puedes soltarlo. Este hombre decía que el día en que un cristiano descubre lo dulce que es vivir en oración, es el día en que su vida cambia para siempre. No porque haga más esfuerzo, porque descubre el sabor de algo que antes no había probado. Y una vez que lo prueba, no puede vivir sin eso. Es como quien vivió toda su vida comiendo comida sin sabor y de repente prueba algo delicioso. Ya no puede volver a lo anterior. Ha descubierto lo que se estaba perdiendo. Y esa es la promesa de este mensaje. Si tomas en serio esto que hemos hablado, si empiezas a cultivar el espíritu de oración desde mañana, con pequeñas oraciones cortas a lo largo del día, con silencio, con la palabra, con la búsqueda constante de Dios en las cosas comunes, vas a descubrir un sabor que nunca antes probaste. Y una vez que lo pruebes, no vas a querer volver a la vida sin sabor que llevabas antes. Volvamos a la promesa del comienzo. Sí, hay una forma de vivir en oración que casi nadie te enseñó y que puede transformar tu vida en menos tiempo del que imaginas. Es cultivar el espíritu de oración, no como una actividad más, sino como una forma de vivir. Con oraciones cortas a lo largo del día, con silencio deliberado, con la palabra alimentando tu mente, con la búsqueda constante de Dios en las cosas comunes, con intercesión por los demás, con recordatorios visuales, pausas breves, comunidad de apoyo y sobre todo, con fidelidad en las temporadas secas. Empieza mañana, no cuando estés listo, mañana, con una oración corta al despertar, con otra al mediodía, con otra al final del día. Y sigue así, día tras día, semana tras semana, y en unos meses cuando mires hacia atrás no vas a reconocer a la persona que eras, no porque hayas cambiado por esfuerzo heroico, sino porque haber vivido cerca de Dios, día tras día, te va a haber transformado desde adentro. La marca del fuego va a estar sobre ti, y esa marca no se irá nunca. La vida con Dios que anhelas no está en un futuro lejano, está a una oración corta de distancia. La primera de muchas.
Puedes hacerla ahora mismo, mientras terminas este video. Solo unas palabras. Padre, quiero vivir contigo todos los días de mi vida. Enséñame, sosténme, cámbiame. Y verás cómo, a partir de esa oración simple, empieza una vida completamente nueva. Una vida donde nunca más volverás a ser el mismo.